agua y otros enseres. De ahí que la primera nación de Occidente en explotar el carbón, después de esta crisis, ellos son los primeros en Occidente en que explotan el carbón a gran escala. La gráfica muestra claramente cómo de los años 1000, podremos darle zoom a la gráfica, de los años 1500 empieza a salir la línea que es que es el consumo del carbón. Y vemos cómo va ascendiendo a lo largo de los años hasta llegar por allí, adelante de 1950, es cuando ya empieza el declive. ¿Por qué? Porque se empiezan a utilizar otros métodos de generación de electricidad que ya no es propiamente del carbón. Y, y si logran realmente visualizar esta tabla, son los últimos 50 años en el que hemos tenido esta disminución. Pero a lo largo de más de 100 años hemos tenido realmente este problema significativo de utilizar carbón. Seguramente recuerdan la crisis en Inglaterra de la contaminación de las nubes de carbón que se generaban y que tenían ya grandes problemas de salud en la población de, de, de Reino Unido. ¿Qué es el juego? Entonces, la demanda de Reino Unido cayó a su menor nivel desde 1757 y notamos que la declinación ocurre en esos 50 años. Es una tabla muy interesante. Entonces, los cambios tecnológicos, los tipos de energía. Seguramente yo tengo entendido que este congreso asisten muchísimos ingenieros, seguramente ustedes son especialistas en muchas áreas de electrónica. Mi presentación no es técnica, claramente, pero los tipos de energía se dividen entre primarios, secundarios, y yo le denomino que existe un tercero que son los finales. Los primarios, pues no es nada más aquellos de las energías no renovables y renovables, es decir, en no renovables, petróleo, gas natural, carbón, y los renovables, pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la hidroenergía, la geotérmica, la eólica, la solar, entre otras. ¿Por qué primaria? Porque para los energéticos primarios necesitamos explorar una zona. Después de que se explora esa zona y se da los encuentros de yacimientos petroleros, se tiene que generar un pozo petrolero, es decir, una excavación, una producción, y se tiene que transportar. De allí pasamos a la transformación, que son los energéticos secundarios, que es la producción. Nuevamente tenemos la producción porque del crudo que sustraemos del subsuelo lo generamos a gasolinas y otros combustibles. Y de allí nuevamente se transportan, que ya es al final al uso, a las gasolineras, el energético final, es decir, la combustión en un motor, en un vehículo para su movimiento, la calefacción en un edificio, o bien el aire acondicionado, entre otros sistemas. Entonces, esta es como la forma de ver estos tipos de cambios tecnológicos y en los cuales nos enfocaremos debido a que tienen realmente relevancia en estas transiciones a lo largo de estos años. Los cambios. Esta parte de los cambios, la crisis petrolera fue un acelerado cambio tecnológico que llevó a la aparición de nuevos materiales, productos de sistemas en el mercado con el mismo nivel de servicios energéticos existentes, pero con un mayor uso de energía y con alta rentabilidad en este sentido. Los cambios tecnológicos en la reducción de materiales por más ligeros, esto beneficia mucho, sobre todo a los sectores de vehículos con mejores características térmicas que evitan las pérdidas de calor, es decir, en los edificios hoy en día los cristales tienen cierto nivel de tecnología que están diseñados para no penetrar la energía solar, o cierta energía solar no penetra porque caliente en el edificio y utilicen mayor aire acondicionado. La capacidad para separar la radiación térmica e ilumínica, también esa es otra cuestión que ha sido recientemente un cambio acelerado. Y bueno, entre otros que se derivan de las tecnologías de los materiales.
De allí tenemos las tecnologías en motores eléctricos y electrodomésticos, mejoras en embobinados, reducción de fricción y uso de regulación electrónica han incrementado la eficiencia energética de los motores eléctricos en todos los tamaños. Hemos podido observar, a diferencia de otros años, inclusive si ustedes ponen atención en las bombas de agua en nuestras casas, hace 30 años era una bomba para subir agua al tinaco de este tamaño. Hoy en día existen unas cositas así que tienen una potencia y un ahorro de energía muy significativo. Estos cambios son los que verdaderamente están revolucionando y ayudando para esta transición energética. Tenemos también la electrónica y tecnología de la información, la integración de elementos electrónicos con regulación y equipos de sistemas digitalizados y acelerados en el crecimiento de capacidades de manejo de información han transformado el diseño y operación de equipos. Las tecnologías de iluminación. En los últimos 30 años se han presentado significativamente mejoras en energética de la tecnología asociada a la iluminación, donde las lámparas hoy dan el mismo servicio hasta por un octavo del consumo de la energía de una lámpara incandescente. Tecnologías de autotransporte a partir de combustibles, el uso de nuevos materiales, diseño de motores, integración de informática y aerodinámica, entre otros, ha aumentado significativamente el rendimiento de combustible de los vehículos operados con combustibles fósiles, además de la reciente aparición masiva de los vehículos eléctricos. Y que en estos también hay muchas variantes, incluso hoy en día Nissan tiene un vehículo que tiene un pequeño motor de combustible que llena el banco de baterías de un carro para su desplazamiento. Esta tecnología, con el paso del tiempo, se verá si se adopta o no se adopta. Teóricamente vendría siendo como un carro híbrido, pero el motor solamente sirve para cargar la batería del vehículo. Entonces, estos cambios que van siendo constantes y que vamos viendo significativamente son los que apoyan un poco para los beneficios en cuestión de eficiencia energética para la disminución de los energéticos, es decir, emisiones de CO2. Y esta última, que es la utilización de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial ponen su granito de arena. En Reino Unido están utilizando inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ayudar a predecir la cantidad de energía que generan las turbinas eólicas y los paneles solares, según sople el viento o según tengamos más sol. La información que se recolecta será útil para establecer mejores propósitos para hacer mejoras en el funcionamiento de los sistemas de generación eléctrica. Google informó que su programa de inteligencia artificial llamado DeepMind puede predecir la producción de energía eólica 36 horas antes de que las turbinas comiencen a girar, lo que permite hacer compromisos de entregar la red con hasta un día de anticipación. El programa aplica los algoritmos de aprendizaje automático en sus parques eólicos en Estados Unidos y tiene una capacidad de 700 megavatios. Y los mejores procesos industriales. Asimismo, ese tipo de procesos han ido mejorando con el tiempo, siendo significativos al día de hoy que para la extracción, inclusive de materiales utilizados en las baterías, tiene hasta un 30% menos del costo que lo tenía hace un par de años. Entonces, esas tecnologías industriales son las que también son relativamente significativas. Podemos hacer zoom en la... Y esta pequeña tabla la traigo nada más como un poco ilustrativa para el hecho del comparativo entre las diversas tecnologías de iluminación. Entonces vemos hasta abajo la de color naranja, que son incandescentes, las que conocemos, las que siempre han estado en la casa, se han mantenido, o sea, no han ido realmente al declive porque hay ciertas utilizaciones, inclusive hasta la cría de pollos, se utilizan todavía los incandescentes. Y vemos cómo el LED es el que ha incrementado. Tenemos el naranja intenso, que es algo muy curioso. No sé si recuerdan en tiempos de Felipe Calderón, cuando ibas a la CFE y te regalaban 4 cocos por presentar tu recibo. Ahí fue cuando la decisión de México de tomar parte en una eficiencia y tratar de ayudar a la población. Los costos de un foco ahorrador
fluorescente eran muy altos, que la mayoría de la población no accedía a ellos porque decía, el foco de la bombilla tradicional me cuesta 5 pesos y el fluorescente me cuesta 50 pesos, 80 o 100 pesos, pues no convenía. Entonces, y programas como los del gobierno empezaron a incentivar y a ver de que las personas vean un menor costo en sus recibos de CFE, entonces lo empezaron a adoptar y de allí ya viene precisamente la utilización después a grandes, digamos, a grandes masas de la energía de LED. Inclusive hay un stand por acá que tiene unos focos bastante interesantes. Y cuando hablamos de transición energética, no podemos dejar de lado el cambio climático y el calentamiento global. El panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es conocido como IPCC, define cambio climático como cualquier alteración en el clima con el tiempo, debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Y por variabilidad natural, pues encontramos las que son comunes, que vienen o que emite la misma naturaleza en erupciones volcánicas con dióxido de carbono, metano, vapor de agua, entre otros, que pueden también ser causados de forma natural en incendios forestales o descomposiciones anaeróbicas. Y los efectos debido a la influencia de la actividad humana, pues son todos los que hoy en día conocemos, derivados de las acciones de producción y o de generación de electricidad. Evidencias científicas señalan que desde 1750 el planeta está experimentando un calentamiento neto y que durante el presente siglo continuará calentándose a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero por acción humana. En particular, como podemos observar en la tabla, el sector energía es responsable de lo que ven en amarillo, del 76% de las emisiones, que incluyen los subsectores de generación de electricidad con hasta el 32%, el transporte con 14% y la manufactura con 12.6%, entre otras que son fugitivas y de quema de otros combustibles. Esto nos hace preguntarnos, ¿realmente estamos a tiempo de mitigar el cambio climático? Tenemos que replantear qué hacer. El año pasado se celebró la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, y el secretario solicitó seguir con el pacto históricamente establecido en 2015, recordaban muy bien esa COP, entre las economías desarrolladas y emergentes para evitar, y cito textualmente como lo mencionó, un cambio climático desbocado, el cual surge de limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados a tenerlo en un rango de 1.5 grados comparado con niveles preindustriales. Y esto enmarca 3 hechos últimos en los que nos han marcado la complejidad para llegar a esta meta. Uno, es que Estados Unidos, como bien recordarán en 2017, cuando el presidente Trump se salió en un giro totalmente aislado, se salió y abandonó el Acuerdo de París, lo cual fue muy representativo porque ellos son el segundo país de emisores de gases de efecto invernadero. En 2019, un caso totalmente inusitado y del cual nadie realmente vislumbró o vio venir, que fue la pandemia. Los economistas, yo soy economista, le denominamos este tipo de perturbaciones los cisnes negros, debido a que son muy raros. Entonces, se van acumulando. Tenemos un tercero que para colmo, en 2021, en noviembre de 2021, tenemos el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Y para, ya no lo agregué en las notas, pero yo también consideraría en este momento un cuarto, que es el conflicto de Palestina e Israel, que inició apenas recientemente el 7 de octubre, y que al parecer puede tener afectaciones importantes, muy importantes, bueno, afectaciones internacionales muy importantes, puesto que se están involucrando demasiados países y países en potencia. Y cuando esto sucede, dejan de lado ciertas actividades o progresos por atender otras problemáticas. Lamentablemente no vamos en la dirección correcta, ya que desde la reunión de la COP26 en 2021 en Glasgow, 24 países de 194 presentaron planes más estrictos. Si verdaderamente queremos llegar al objetivo, tenemos que cambiar completamente la manera en que generamos, transportamos y consumimos.
Sin embargo, ante un contexto actual donde por el conflicto que sostienen diversos países, se tiene que pensar en una reestructuración y asumir los riesgos. Tenemos esta cuestión de externalidades, la tomé para esta conferencia, que el cambio climático es el resultado de una externalidad negativa asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que tener una externalidad, nada más quiero aclarar que es una externalidad. Una externalidad negativa es el coste relacionado con la producción de bienes o con la prestación de servicios que no es asumido por el agente que realiza la actividad. Dicho coste se transfiere a otros o muy frecuentemente a la sociedad. Hay que recordar, además, de que las emisiones no proceden exclusivamente de actividades productivas, muchas vienen de actividades cotidianas que tenemos en nuestros hogares. El transporte privado, la calefacción, el aire acondicionado también contribuyen a elevar la concentración de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por ello, de incentivar una cultura de ahorro y uso eficiente es primordial. La temperatura promedio global terráquea sigue en aumento y por esto es importante pensar en dos consecuencias asociadas directamente a ello. La primera es la del efecto de que al haber un incremento de temperatura en la atmósfera, va a haber una mayor evaporación de agua. Esto directamente se va a ver reflejado con problemas potenciales en las cuestiones de los paneles o de la generación solar. Porque al haber más calentamiento, el agua se evapora, hay mayor cantidad de nubes en la atmósfera, por lo cual la intermitencia, que tengo entendido que ya no se le dice intermitencia, tienen otro, aprobaron que se le va a decir de otra forma, para términos prontos, es intermitencia. La intermitencia va a ser mayor y es algo que no podemos realmente determinar en dónde y cuánto va a ser. Y la segunda es la energía cinética de las corrientes, que va directamente proporcional a la primera, porque al haber mayor nubosidad, lo que causa esto es que las corrientes de viento soplen más lento. Entonces tenemos dos graves problemas en este asunto del calentamiento, porque al haber mayor nubosidad no vamos a poder tener un control adecuado de la generación fotovoltaica. Y al haber también mayor nubosidad, las corrientes cinéticas son más lentas, entonces se van a ver afectados directamente los parques eólicos. Y cuando hablamos en externalidades y consecuencias, hace un par de años realicé un pequeño estudio, la verdad por recursos ya no lo pude complementar, pero muy interesante, y esto lo creo como una nota extra, que son las externalidades de la generación eléctrica en centrales eólicas. El contexto, las acciones de inversiones que se han tomado a nivel internacional como nacional son de carácter tecnológico, es decir, pasar de una transición de combustibles fósiles para la generación de electricidad a otro de recursos naturales, pero con bajas emisiones. Y como México adoptó la política de generar 35% de electricidad con energías limpias para 2024, pues estas dos principales en las cuales se está apoyando es en la energía eólica, que es la de más crecimiento a nivel internacional. Nosotros tenemos este tipo de mamíferos, que son los murciélagos, que son el segundo orden más diverso a nivel mundial. Estos mamíferos se alimentan de una gran diversidad de especies como frutos, polen y sangre. Sí existen los murciélagos vampiros, por así decirlo. Entonces, estos son muy importantes en un ecosistema, puesto que al ser, las fotos que tengo acá son reales, por lo menos las del mosquito, los murciélagos salen de noche, los agaves, inclusive aquí en Guadalajara, solamente florean de noche y no son por semilla, es decir, son como las abejas, el trabajo que hacen las abejas. Entonces los murciélagos, poca gente conoce esta edad, salen de noche y los que comen miel llegan a las plantas, su pelaje se llena de polen, vuela y va distribuyendo el polen
por otras áreas, lo que va haciendo que la cantidad de agaves vaya en incremento. En Oaxaca pasa lo mismo con los agaves mezcaleros. Entonces tienen un importante contexto de polinización en Guadalajara con los tequilas, bueno, con el agave tequila, y en Oaxaca precisamente con los agaves de mezcal. Y además, cuando llegan a comer ciertos frutos, su vuelo es de aproximadamente un recorrido normal en un museo es de 100 kilómetros a la redonda. Cuando comen frutas, las defecan y el proceso de ciertas semillas o de ciertos árboles inclusive tienen que pasar por ese proceso del museo y tirarlo, y va creciendo, inclusive son responsables de hasta un 95% del crecimiento de un nuevo bosque de murciélagos. Este problema viene a consecuencia de que los aerogeneradores se están instalando precisamente en su mayoría en Oaxaca, también hay centrales aquí en Guadalajara. Podemos ampliarla. Entonces, se instalan sobre todo en lugares altos y con grandes corrientes de viento. Justamente en estos lugares es donde más campo hay, donde más animales proliferan y ellos no pueden detectar, porque son ciegos, ellos no pueden detectar realmente las aspas. Entonces, en su andar en la noche pasan por las aspas y hay una tasa de mortalidad que ya es considerable, moderada. No es grave, pero es moderada. Y todavía, de hecho, no hay estudios que son concretos de campo para irlos a recolectar y saber de cuánto. Otro problema, que nada más con eso me gustaría terminar esta parte de la nota extra, es que un mosquito de noche puede llegar a comer hasta 1200 mosquitos, un murciélago de noche puede llegar a comer hasta 1200 mosquitos por noche. Imaginen la cantidad que significa en 1 millón de murciélagos. También son protectores naturales de infestaciones, en este caso de los mosquitos que son transportadores de agentes de vector. Entonces, es una nota, por eso le puse nota extra, que vale la pena hacer conciencia sobre este tipo de cuestiones, de que hay externalidades en los mismos nuevos recursos para no emitir gases de efecto invernadero. Entonces, alivianamos por una parte u otra, pero afectamos otras cuestiones. Inclusive para generar una central eólica es una deforestación enorme, son hectáreas las que tienen que eliminar árboles y sembrar los postes para generación eléctrica. Y bueno, de aquí voy a entrar ya en la recta final. México entre 1900 y 1920, la estructura de la producción eléctrica cambió significativamente. La demanda de crudo ha sido desplazada paulatinamente por las de gas natural, a su ventaja de precio, obviamente, y su menor impacto sobre la salud y el medio ambiente. Hubo un alto aumento en las instalaciones de centrales de ciclos combinados que utilizan gas natural como combustible, mientras que las termoeléctricas que consumen principalmente combustible registraron una disminución sustancial. Allí podemos ver claramente cómo las petroleras empiezan a tener un declive. Entonces, inclusive aquí vemos que en el año 2002 fue el cruce de generación de electricidad históricamente pasando de petróleo a gas natural. Además de que tenemos claramente un gran socio comercial con Estados Unidos, que el precio a nivel mundial es el más económico. Entonces, en la siguiente gráfica podemos observar una mejor manera de la matriz de generación de electricidad por sector en México. Sin duda, en los siguientes años va a seguir manteniéndose el gas natural, que es el que ven en color verde, y cómo ha ampliado su estructura, cómo ha cambiado la de oil y la de carbón. Hasta recientemente se empieza a ver en la esquina que va disminuyendo. La nuclear se ha mantenido constante. Si se ve ligeramente corta al final, es porque también el sector ha incrementado su consumo. Entonces, no necesariamente es que la Laguna Verde ha disminuido, sino ha aumentado más el consumo, entonces se ha ido rezagando la generación eléctrica, pues solamente tenemos 2 centrales.
En esta gráfica podemos observar el consumo de electricidad por sector y vemos que principalmente la industria con casi 60%, que es lo que ven en azul, y el segundo lugar con casi 25% lo tiene el residencial. Es interesante, primero los que más consumen energía son los industriales, el segundo en México, este es un caso de México, es el residencial. Y en tercer lugar, el comercial, servicios públicos, y en penúltimo lugar, la agricultura, y en último, pero no menos importante, el transporte, lo que se traduce como correspondiente a los vehículos que enchufamos directamente, y que es, no sé si le alcancen a ver, es la línea entre la verde y la azul, una línea muy delgada. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? En un ejemplo muy rápido, sería un vehículo, un Tesla, el cual su consumo promedio es de 5 kilómetros por 1 kWh. Considerando el promedio de uso de un vehículo en México es de 20,000 kilómetros por año, estamos hablando de 20,000 kilómetros, un total de 4,000 kilómetros al año, 4,000 kilowatts hora al año. Como marco comparativo, una casa en México en promedio consume 1,000 kilowatts hora. Si hoy hiciéramos el cambio considerando que tenemos una flota de aproximadamente 36,000 millones de vehículos, la demanda de electricidad aumentaría un 68%, y suponiendo que es más del 70% de la energía fósil, no podríamos asegurar verdaderamente que nuestro vehículo se va a cargar con ese 30% de energía limpia. Además de que los sistemas eléctricos de transmisión se quedarían y habría apagones masivos. Entonces, esta es una cuestión importante. Todo el mundo hablamos de los vehículos eléctricos, pero no se considera en realidad, para empezar, de dónde viene nuestra generación. 70% de la generación de combustibles fósiles. Entonces, esa idea de llegar y conectar nuestro vehículo, no estamos verdaderamente, no estoy en contra, claro está, pero no nos hagamos la idea de que sí va a venir 100% natural esa energía, a menos de que tengan paneles solares en su casa, lo podrán asegurar. De ahí en fuera, no están 100% seguros de que eso suceda. Y de aquí, ya para ir cerrando, así como todavía vamos bien. Las consideraciones a tomar es el sector eléctrico tiene un alto potencial para reducir emisiones, cuestiones de políticas centrales para definir qué fuentes y qué tecnologías se utilizarán para producir electricidad, tomando en consideración el compromiso de generar 35% de electricidad a 2024 con energía limpia. Las inversiones en estudios que puedan determinar problemas futuros. Esto es muy importante. No se ha dado, como veía un grupo de jóvenes, no se ha tomado en realidad a las universidades, que pueden ser un gran potencial para que en los últimos años de las carreras de ingeniería puedan desarrollar proyectos que determinen problemas como lo que hablaba un poco sobre las externalidades, sobre nuevos proyectos de cómo mejorar la eficiencia de las redes, entre otras. Los técnicos o normas oficiales, estos son fundamentos importantísimos. La Comisión Reguladora de Energía ha hecho un papel, a mi parecer, muy importante, y el que más ha hecho un trabajo indispensable, lástima que ya no está donde, bueno, un periodo amigo mío, pero era la CONUE. La CONUE se dedicó a sacar normas oficiales en marcos regulatorios para precisamente lo que hablaba de los focos LEDs, los motores. Todas estas normas son obviamente revisadas en la Secretaría perdón, en la Comisión de Eficiencia Energética, la CONUE, mejor conocida. Entonces, estos son papeles muy indispensables que tenemos que realizar. No todo se queda a la una ingeniería, sino a un proceso de gobierno controlado. De ahí, bueno, los tecnológicos que hablé un poco, los económicos, que también es parte de los recursos. ¿De dónde va a salir realmente el dinero para generar eso? Los sociales, tomar en consideración estas partes de no solamente llegar a donde mejor corre el viento y asentarnos allí, sino tomar en cuenta el Colegio de México, el Colmex, hace estudios de impacto social, de cómo afecta verdaderamente estas centrales de generación a las personas, que no son tomadas en cuenta, y por eso hoy en día el 50% o 40% de los parques eólicos están detenidos,
por conflictos sociales. No es porque no se puedan construir, sino son por problemas de choque que tienen las empresas con los aspectos sociales, los ecológicos y las externalidades. Los obstáculos para la descarbonización. El sistema energético en México es grande y muy complejo. La comparación, este mapa lo realicé hace un par de años, porque cuando empecé a adentrar, yo soy economista y tengo una maestría en políticas públicas, entonces cuando terminé mi licenciatura en economía, empecé en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Yo no comprendía bien el sector energético y para comprenderlo me di a la tarea de elaborar un mapa. Podemos dar un mapa de la dimensión de por qué siempre se dice que México es muy complejo. Tan solo en este mapa podemos ver, si tomamos las Baja Californias, es Italia, la parte de Coahuila, España, hacia Nuevo León, Tamaulipas, Francia, Austria, Bélgica, Rumania, Suiza, Portugal, Hungría. ¿Cuántos países no caben verdaderamente en México? Y todo esto recae, estaban acá los compañeros de SENACE, todo esto recae en un sistema controlado en el SENACE, en antes el productor de todo eso, que era la CFE, con las energéticos primarios, las del cableado. Por eso México es muy complicado. Imagínense las líneas de transmisión, los nodos energéticos. Entonces esto fue cuando yo comencé a percibir por qué México tiene tanto problema en ese sentido. Entonces, digamos, una amplia infraestructura energética con una larga vida útil, el escalamiento de la confiabilidad y los costos del sistema de energías limpias, sectores con diferentes necesidades, la densidad energética, aquí en este ejemplo, por ejemplo, la siderúrgica, su consumo de gas natural, a diferencia de la aeroespacial, que son las turbocinas, es decir, el nivel de cuánto consumo. Las regiones de países con diferentes retos políticas gubernamentales, disponibilidad de recursos, economía y adaptación de los usuarios. Es decir, no es lo mismo el sistema en la Ciudad de México que si nos vamos al estado de Chiapas, las grandes intermitencias que tienen en esos estados son más graves. La conexión que ahí CFE ha hecho un trabajo espectacular, fenomenal, si hay con el aquí del CFE, ha hecho un trabajo fenomenal de mantener conectado al 98% de la población en México. Las propiedades de combustibles fósiles disponibles, posiblemente el pico de demanda de fósiles hasta para 2038 y el acceso a tecnologías para la mayoría de la población. Es decir, tenemos hoy en día o queremos contribuir y pensamos luego en qué podemos contribuir para disminuir, sí, en muchas cosas de las acciones diarias en la casa, pero también pensándolo a largo plazo, un vehículo. Pero ¿cuánta gente tiene acceso realmente a un vehículo eléctrico? ¿Cuánto no cuesta? El modelo más barato de Tesla está alrededor de 900,000 pesos. Entonces, ¿cuánta población realmente puede acceder a un vehículo de esos? Y no, otros hablan, hay que dar subsidios. Realmente, si me preguntan a mí desde mi perspectiva personal, como economista, los subsidios solamente benefician a las personas que ya tienen el dinero para comprarlo, no a las que no lo tienen para comprar. Entonces, son los obstáculos realmente que tenemos plenamente para descarbonizar, para disminuir esta huella ambiental. Y yo nunca me voy de una conferencia sin mencionar esta parte. Si la primera aplicación de la energía eléctrica hubiese sido de la silla eléctrica, muy seguramente hoy en día no tendríamos cables en nuestras casas. ¿A dónde voy con esto? Tenemos un grave problema de visualización o de conceptualización de la energía eólica que se ha tratado y impulsado de generar más, porque en este país haya más centrales. El ejemplo que doy acá, no sé si podemos hacer un poquito de la gráfica. Laguna Verde, este ejemplo es de México y es de Laguna Verde. Con la cantidad que hoy en día produce, se tendría que tener 5 millones de paneles y una superficie equivalente a 4,826 estadios, como el estadio de fútbol de aquí de Guadalajara,
4.826 para los estadios para tener 5 millones de paneles. O bien tener 1.322 turbinas de viento, que equivale a 1.856 estadios para una central de lo que hoy en día tenemos en Laguna Verde. Entonces, de lo que genera la energía y cero emisiones contaminantes. Y cabe resaltar que en realidad México tiene una calificación muy alta en seguridad energética. Este país, así como en otros países, tienen una calidad energética de eléctrica de las más altas y de las más eficientes. Inclusive ha habido años que ha trabajado por un año consecutivo sin interrupción. Entonces, aquí es donde podemos observar la solar con 1.821 paneles, lo que equivale a un 0.24% de casas. Tenemos ahí también la capacidad instalada de 4.763, lo que da energía sustentable para 1.395 casas. Y la nuclear tenemos 1.608, lo que da espacio para dar electricidad a 1.521 casas. Entonces, con esto me gustaría cerrar. Las conclusiones pues son: la industria de los hidrocarburos deberá cumplir con la demanda actual de combustibles, en paralelo mirar hacia la transición energética. Los combustibles fósiles serán utilizados al menos por los próximos 30 años, preferentemente para vehículos pesados, aviación y marítimos. Importante desarrollar a corto plazo la industria de hidrocarburos con un enfoque de reducción de impacto en sus procesos y producción. Aspectos sociales, económicos o políticos deberán de ser considerados para lograr una transición energética eficiente. Considerar seriamente en apostar por más centrales nucleares en el largo plazo. Una central nuclear no se planea hoy y se está construyendo mañana. Tiene que haber un periodo de entre el día que se plantea construir hasta el primer día que empieza a generar. Pueden pasar del orden de 10 a 12 años, y hoy en día en realidad ya hay muchos tipos de tecnologías, inclusive pequeñas centrales que son constantes y que ayudan al sector energético porque son energías básicas, es decir, funcionan 24/7. E impulsar organismos como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONOE, a seguir impulsando la eficiencia en este país. El mejor ahorro de energía es aquel que no se utiliza o que no se desperdicia. Entonces, también está en nosotros el ser un poco conscientes de la utilización de los energéticos que tenemos a nuestro alcance. Muchas gracias, espero que... Una disculpa nuevamente, yo traía planeado más un speech, algo ir presentando y como un speech, pero espero que la idea se haya entendido clara. Muchísimas gracias y bueno, quedo a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Agradecemos al maestro José Alejandro Guerrero Márquez por su participación en esta 23ª edición Expo Congreso Electricón 2023, agregando al sector eléctrico con este interesante tema, que cobra especial relevancia dentro del ámbito que nos compete. Y a nombre de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente, le hacemos la entrega del reconocimiento por su excelente participación.